expresión dejación de armas. Y eso fue un debate tenaz sobre qué significaba dejación de armas. Quienes han sido opositores a este proceso, los contradictores de este proceso, señalaron en su momento que dejación de armas era una expresión muy ambigua y que eso no significaba el verdadero desarme de las FARC. Incluso algunos decían que ese término lo que señalaba es que las FARC podían guardar las armas en algún sitio, pero bajo su custodia y bajo su control, lo que implicaba que en cualquier momento, cuando tomaran la decisión de volverse a usar el armas, pues ahí van a tener, no sé, 1.000, 6.000 o 8.000 fusiles a su disposición. Bueno, se conocen de los acuerdos finales y esos acuerdos finales señalan con toda claridad que las FARC sí se van a desarmar. Tienen una metodología, un procedimiento, incluso términos perentorios para ese desarme. ¿Qué dicen los acuerdos? Que dentro de los 150 días siguientes a la firma del acuerdo final, el anuncio del acuerdo final que lo van a firmar es el 26 de septiembre, o sea, contados a partir del 26 de septiembre, las FARC tienen 150 días para ir a las zonas de concentración, a las zonas veredales, que son apenas 30 o 33 en todo el país. En esas zonas veredales van a estar delegados del Consejo de Seguridad de la ONU. Yo resalto lo del Consejo de Seguridad, o sea, son las potencias del mundo las que van a tener ahí cierta presencia, y las FARC en esos 150 días tienen que entregarles las armas a esos delegados de la ONU, entregárselas. O sea, los fusiles, todo el armamento que tengan. La ONU hace un inventario detallado de esto y después de esos 150 días, la ONU tiene 30 días para destruir las armas. Después van a hacer unos monumentos, pero lo importante es que esas armas las van a destruir, o sea, van a desaparecer del país. Y que desaparezcan esas armas y se destruyan esas armas, pues tiene una consecuencia directa, y es que se van a reducir los niveles de violencia en todo el país. Es un hecho. Es más, en estos meses que no hemos tenido conflictos y que hay un cese unilateral del conflicto por parte de las FARC, las cifras, las estadísticas muestran que se han reducido el número de muertes y de violencia en todo el país, y esa es la principal consecuencia. O sea, menos huérfanos, menos viudas, menos masacres, menos de todos los horrores que tanto daño nos han hecho durante estos 52 años. Y para Bogotá eso también es importante, porque mucha gente dice, no, eso es sobre todo en los campos, en el sector del agro colombiano, y es cierto, ahí se ha concentrado la violencia, pero en ciudades como Bogotá hemos tenido hechos dramáticos de violencia, carrobombas o bombas como las del Club El Nogal, o también personas sobre todo de origen muy humilde, que engañados por agentes del Estado fueron engañados para llevarlos a otros sitios de Colombia y después ser presentados como bajas en combate, lo que comúnmente se conoce con un término que no es muy adecuado, pero se conoce popularmente como falsos positivos. Todo eso se va a reducir. Evidentemente la violencia no va a desaparecer, pero se va a reducir de manera drástica, y eso pues es la principal razón, diría yo, para que respaldemos el sí el próximo 2 de octubre. Segunda razón, una muy importante, y en especial para el Polo nos parece muy importante esta razón, y es que las FARC renuncian a la lucha armada, o lo que se conoce como la combinación de las formas de lucha, que ha sido un debate histórico, ¿cierto?, en Colombia y en varias partes del mundo. Alzarse en armas para resolver contradicciones políticas y económicas es una decisión política. O sea, cualquiera puede alegar aquí en Colombia que tenemos muchos males y muchos problemas, y la pobreza y la desigualdad, etcétera, pero la forma como se enfrentan o se quieren transformar esos males, la táctica para enfrentar esos males, pues es una decisión política. Unos decidieron que la forma de luchar contra eso era con las armas, otros decidimos que eso no era así. Con este acuerdo, como consecuencia del desarme, lo que las FARC están haciendo es renunciando a la lucha armada para reconocer que la lucha que se debe adelantar en Colombia es la lucha político-electoral. Y eso es muy positivo, el mensaje que le deja al país es muy positivo, y repito, desde el Polo resaltamos la importancia de esto, porque nosotros desde nuestra fundación creo que somos el único partido que tiene sus estatutos y programa que rechazamos la lucha armada como un mecanismo, como una herramienta para resolver las contradicciones económicas y políticas.
Lo que estamos haciendo, o sea, en este proceso es asistiendo a las exequias de la combinación de las formas de lucha, que desaparezca esa teoría que tantos males y tanto daño le ha hecho al país. Las FARC en esa medida reconocen el monopolio del Estado sobre las armas y reconocen que se tienen que someter al imperio de la Constitución y de la ley, que antes desconocían antes de entrar en este proceso de acuerdos para la terminación del conflicto. Segunda razón. Y tercera razón gruesa de importancia para promover el sí es que va a haber un ambiente mucho más favorable para lograr las profundas transformaciones que Colombia requiere. Colombia tiene miles de problemas. El atraso productivo en el que se encuentra a raíz de la aplicación de unas políticas económicas que destruyen la industria, destruyen el agro, monopolizan la economía, subordinan a Colombia a los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, como el ejemplo que planteaba Juan Carlos de la ley Sidres. Tenemos muchos problemas. Esos problemas no se van a resolver con el acuerdo de La Habana, evidentemente. Vamos a seguir con los problemas de desempleo, de desigualdad, de pobreza, de quiebra de nuestro aparato productivo, etcétera, pero sí va a haber un ambiente mucho más favorable. En primer lugar, porque el establecimiento siempre ha utilizado el conflicto como un pretexto para estigmatizar propuestas alternativas, para juntar a quienes estamos en la oposición con quienes se han alzado en armas, pero también porque el país se ha vuelto monotemático. La paz y la guerra y el conflicto siempre se han robado o han ocultado detrás de esos temas fundamentales para Colombia. Si ustedes se ponen a pensar, desde Andrés Pastrana hasta el momento, los presidentes o la gente ha elegido presidentes es sobre la base de este debate de la paz o la guerra. Todos se han dado en el marco de eso y se ocultan discusiones y debates muy importantes para el país: el desempleo, el problema de los tratados de libre comercio y su impacto en Colombia, la salud, la educación, bueno, miles de cosas que quedan como en un segundo plano porque siempre se utiliza, siempre se pone en un primer plano el problema del conflicto. O sea, quienes queremos que este país cambie y estamos luchando para que cambie, que son muchos colombianos, y que haya una transformación democrática de Colombia, nos sirve que haya una terminación del conflicto armado, porque va a haber un ambiente mucho más favorable para las luchas y transformaciones democráticas. Esas yo diría que son tres razones gruesas para promover el sí y para explicarle a la gente. Miremos ahora algunos de los cuestionamientos que se han hecho. Y frente a esto yo haría el primer llamado. La campaña se ha venido caracterizando por ser una campaña llena de improperios, de groserías, de insultos contra el contradictor. Y ahí pues el senador Robledo no ha llegado, pero me voy a robar una expresión de él. Él ha venido diciendo que hay que desarmar también los espíritus. O sea, no solamente hay que entregarles armas, sino la forma como se dé el debate tiene que ser en el marco del respeto y de no insultar al contradictor ni agredirlo con palabras y demás. Y yo los invitaría a ustedes, a quienes estamos con el sí, que utilicemos, nos sobran argumentos para convencer a la gente que vote sí, y no debemos acudir a este tipo de insultos o improperios diciendo que es que los otros solamente quieren guerra y muerte y demás. No, yo creo que ese no debe ser la forma como se atienda o se adelante este debate. Un primer tema que inquieta a la gente, el tema de la justicia transicional y de la cárcel. Si la gente dice, no, pero es que no va a haber impunidad, no van a pagar cárcel. Ahora el doctor Jesús Pérez pues explicó un poco. Yo quiero insistir en algunos de los elementos que él dijo. Lo primero es que en el mundo se ha diseñado una fórmula, en el mundo, no en Colombia, no en este proceso de La Habana, sino en el mundo se ha diseñado una fórmula para resolver este tipo de conflictos, que es la justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Es una justicia que se aplica para resolver situaciones anormales y transitar hacia la normalidad. El conflicto es una situación anormal. Es anormal que un grupo de personas se alce en armas contra el Estado. Es anormal que el Estado no pueda derrotar con las armas al grupo de personas que se alzaron en armas. Y esto genera que se tenga que aplicar una serie de normas, de fórmulas que han sido diseñadas a nivel mundial, repito, para que esa situación de anormalidad transite por una justicia especial para después desembocar otra vez a una situación de normalidad. Y esto, repito, no es una cosa que se la idearon en este proceso de La Habana, sino que se ha venido aplicando en los distintos conflictos.
Ahora, la justicia transicional y la que se pactó en ese proceso no lleva a la impunidad. Va a haber dos tipos de delitos que se van a juzgar. Uno son los delitos políticos, en términos sencillos, digamos, los que han cometido los guerrilleros rasos, si se quiere, que son los delitos propiamente que tienen que ver con la insurrección en armas, con la rebelión, etcétera, etcétera. Esos delitos propiamente políticos y los que son conexos directamente, pues van a ser amnistiados. Esto no es algo nuevo del proceso, eso lo permite el ordenamiento jurídico colombiano, aplicarle una amnistía a esos delitos. Pero también están los delitos de lesa humanidad, que son lo que les preocupa a la gente, las torturas, los delitos más graves. Y para ese tipo de delitos y para los que los cometieron, existe un proceso o una jurisdicción especial que va a ser la Jurisdicción Especial de Paz y tiene unos requisitos. Lo primero que hay que explicarle a la gente, y yo creo que esto es muy importante, es que para acceder a los beneficios de esa justicia transicional, quienes cometieron delitos de lesa humanidad tienen que declararse culpables de esos delitos. O sea, a esos delitos solamente acceden quienes confiesen que incurrieron en este tipo de delitos de lesa humanidad. Y ya eso hace que no haya impunidad, porque quien reconoce que incurrió en un delito está reconociendo que es delincuente y por lo tanto no hay impunidad. Es más, eso se hace un proceso. La gente a veces dice, no, pero ¿quién lo va a reconocer? Eso nadie lo va a reconocer. Pero en la fórmula de los acuerdos quedó contemplado que la jurisdicción ordinaria, o sea, de la Fiscalía y de los juzgados penales, todas las sentencias condenatorias y todos los procesos que se están adelantando, todas esas pruebas van a ir a la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces voy a poner un ejemplo para que se entienda. Una persona, uno de los jefes, digamos, de las FARC, llega a la justicia transicional y dice, mire, yo cometí 8 delitos de lesa humanidad, la masacre no sé qué, el reclutamiento de niños, bueno, y dice 8. Y resulta que los magistrados del Tribunal de Paz ya les llegaron las condenas que había hecho la jurisdicción ordinaria y tienen los procesos que están en las fiscalías con sus pruebas. Y entonces en los procesos los magistrados se dan cuenta que esa persona no cometió 8 delitos, sino que cometió 10 o 15 delitos de lesa humanidad. Entonces con esas pruebas, esa persona que solo confesó 8 de los 15 delitos no tiene derecho a acceder a la justicia transicional o a los beneficios del tribunal o de la Jurisdicción Especial de Paz y se le aplica la pena que está contemplada en los acuerdos de La Habana, que va hasta 20 años de prisión. Entonces, en ese sentido no hay impunidad, pero además no hay impunidad porque en la justicia transicional se deben aplicar 3 principios fundamentales: la verdad, la reparación y la no repetición. Y ya el hecho de que tenga que confesar lleva a la verdad, y la verdad debe llevar a la reparación. Y el hecho de que se desmonte todo esto y se desmonte la lucha armada y se desarme, pues lleva también a la no repetición. Eso yo creo que hay que explicarlo muy bien, porque implica también una sanción, si ustedes quieren, moral. Imagínense por una persona que lleva 52 años en el conflicto, digamos, de los jefes de la guerrilla de las FARC, que siempre ha tenido un discurso diciendo nuestras acciones que le hacen daño a la población civil se legitiman por nuestros propósitos, y que ese siempre ha sido el discurso de ellos, pues tenga que reconocer que sí cometieron delitos de lesa humanidad. Eso, si se quiere, lleva una sanción moral que afecta gravemente a las personas. O sea, hay una sanción para esas personas porque tienen que reconocer públicamente que incurrieron en este tipo de delitos, los de mayor gravedad. También dicen que hay impunidad porque no va a haber extradición a Estados Unidos. Yo diría lo contrario. O sea, la extradición a Estados Unidos ha sido una herramienta para la impunidad. Miremos el caso del proceso con los paramilitares. Siguieron delinquiendo en las cárceles, no voy a detallar, pero bueno, se demostró que seguían delinquiendo en las cárceles y la mayoría de ellos fueron extraditados. Hoy sale un artículo en la revista Semana, en semana.com, para que lo revisen. Cuenta el caso, un artículo del New York Times cuenta el caso de dónde están esas personas que fueron extraditadas. Y la verdad es que la mayoría recibieron penas, pues prácticamente que no recibieron penas. Muchos de ellos andan en Estados Unidos protegidos incluso por el gobierno estadounidense por una razón. En Estados Unidos los juzgan por los delitos cometidos contra la justicia norteamericana, o sea, el narcotráfico.
pero no los juzgan por masacres o por violaciones o por explotación sexual, no los juzgan absolutamente por nada de eso. Entonces en la jurisdicción norteamericana termina habiendo mayor impunidad que la que termina habiendo en Colombia, cosa que también hay que explicarlo muy bien. Repito, lo que demostró ese artículo del New York Times es que varios casos de esos jefes del paramilitarismo pues prácticamente quedaron en la impunidad porque decidieron colaborar con la justicia norteamericana, pues diciendo cómo son las rutas y con quiénes comerciaban, etcétera, pero no se juzgaron ninguno de los delitos gravísimos en los que habían incurrido algunas de estas personas. Lo de las curules en el Congreso. Es normal también que para resolver un conflicto de estos, pues se les garantice por un determinado periodo de tiempo unas curules. Dicen que entonces las FARC se van a tomar el Estado colombiano por esa vía. Son 10 curules, 10. O sea, eso no representa ni el 10% de total de congresistas que tiene este país. En el Polo somos 8 congresistas y no hemos parado una sola ley de Santos. Entonces no nos pueden decir que con 10 van a poder legislar de acuerdo con sus intereses y que su punto de vista la van a imponer en Colombia. No, se les van a dar unos espacios. Ahora, en el Polo también tenemos ciertos cuestionamientos y ciertas reservas frente a cómo se definió el mecanismo para llegar a esas curules, pero está y creemos que eso pues finalmente va a ser positivo para el debate democrático del país. Los costos, también la gente dice no, es que un guerrillero que es un delincuente va a volver a la sociedad y le van a terminar pagando un salario mínimo. En realidad es el 90% de un salario mínimo que recibiría cada una de estas personas y unos recursos, son 2 millones de pesos más o menos para proyectos productivos. Eso tampoco es algo anormal. Incluso las cifras que hoy la Agencia Nacional de Reinserción le da a los desmovilizados de los paramilitares o de las organizaciones guerrilleras que se estén desmovilizando individualmente, también les dan unas ayudas y es una cifra muy similar a esta que se pactó en los acuerdos con las FARC en La Habana. Es normal, además hay que explicarle a la gente esto. Una persona que lleva, no sé, 10 o 20 años en el monte, que solamente ha utilizado un fusil, que es lo único que sabe hacer, lo tiran a la ciudad o lo tiran a un campo, si a esa persona no les dan un mecanismo para reingresar a la vida civil, un mínimo de garantías, pues es muy fácil que termina o en otro grupo alzado en armas o que termine en la delincuencia común. Entonces, es con natural a un proceso como estos que se establezcan este tipo de mecanismos. Y lo otro que se ha dicho frente al proceso es que va a haber un acuerdo contra la propiedad privada, que es un acuerdo para expropiar todas las tierras de Colombia e instaurar aquí un régimen pues casi que socialista, diría yo. No es cierto. Bueno, lo primero una aclaración porque la gente se confunde. Si en el Polo no tenemos un programa o un ideario socialista, nosotros no estamos en contra de la propiedad privada y los acuerdos de La Habana tampoco tienen una decisión en contra de la propiedad privada. Y tampoco es que va a haber un cambio fundamental en las políticas agrarias. Lo que se hace es reforzar la legislación que ya existe sobre tierras, que es la Ley 160 de 1994. Esa ley plantea varios instrumentos para que el Estado obtenga tierras y la distribuya entre los campesinos que no tienen tierra. La ley. ¿Qué dice la ley? Y lo dice expresamente, ustedes lo pueden consultar, la ley 160, que la forma de dotar a tierras o las tierras que tiene el Estado para dotar de tierras a los campesinos son las tierras baldías, que son las tierras que siempre han sido del Estado. Plantean también un mecanismo que es la compra directa de tierras del Estado, el Estado va y compra tierras, y las tierras de extinción de dominio. Incluso esa ley también plantea la posibilidad de expropiar las tierras no productivas. En los acuerdos de La Habana se refuerza la aplicación de esa ley, porque esa ley también establece las zonas especiales para la producción campesina. O sea, no es cierto que aquí vaya a haber una política contra la propiedad privada para expropiar a todos los que tengan algún pedazo de tierra. Yo diría que esos son como los principales argumentos para explicarle a la gente con detenimiento, con paciencia, sin improperios, que si uno puede tener cuestionamientos frente a alguno de los problemas o algunos de los temas del acuerdo de La Habana. Sin embargo, en este tipo de decisiones pues se toman como siempre se toman las decisiones. Las personas racionales siempre lo que hacen es mirar los aspectos positivos y los aspectos negativos.
Y lo que pese más y pesan más los aspectos positivos, pues uno se inclina por esa decisión. En este caso considero que pesan muchísimo más los aspectos positivos, especialmente en lo que tiene que ver con el desarme y la renuncia a la combinación de las formas de lucha, que algunos de los aspectos negativos que algunas de las personas puedan plantear. Finalmente esto, otro de los argumentos que se están esbozando para votar no, o sea, para ir en contra del sí, es que el que vote sí es un espaldarazo que le va a dar al gobierno de Juan Manuel Santos. Y entonces aquí se puede poner muy bien el ejemplo de nosotros del Polo como una prueba de que eso no es así. Nosotros desde el primer gobierno de Santos nos declaramos en oposición a Juan Manuel Santos, y en su reelección, en su segundo gobierno, también nos hemos declarado en oposición. Es más, lo que les dije ahora, todas las principales propuestas que ha promovido Juan Manuel Santos en el Congreso las hemos votado en contra y le hemos hecho oposición en el Congreso y por fuera del Congreso, acompañando las movilizaciones sociales, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir en la oposición. Yo estoy diciendo con la misma firmeza que estamos promoviendo el sí, vamos a continuar con la oposición a Juan Manuel Santos, porque en realidad es un gobierno bastante malo para el país. Es un gobierno que continúa con esa política de libre comercio que destruye el aparato productivo nacional. Es un gobierno, por ejemplo, que, como lo comentaba Juan Carlos, aprobó la ley Sidres, que es un instrumento para arrebatarle o despojar a los pequeños campesinos de las tierras baldías para entregárselas a las grandes corporaciones agroindustriales que hay en el mundo. Es un gobierno que desde el Ministerio del Trabajo promueve la tercerización laboral. Nadie en el gobierno representa el polo democrático alternativo. La expresidenta del polo aceptó ese cargo, pero no nos representa. Es una decisión que tomó a título personal y no nos representa al polo en ese cargo. Bueno, es el gobierno de las EPS, de la privatización de la educación, de tantos males. O sea, en eso Peñalosa y Santos pues se parecen mucho, en esas políticas y en ese gobierno de tipo neoliberal. Entonces, en el país hay tres posiciones sobre este tema del plebiscito. Hay una posición que es la del Centro Democrático, que es paz no, o bueno, acuerdos de paz no, Santos no, y ese Santos no lo pongo entre comillas, porque el Centro Democrático, a diferencia en el polo, sí le aprueba muchísimos de los proyectos que presenta Juan Manuel Santos. El caso más reciente es una ley que promovió el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en conjunto con Álvaro Uribe Vélez, y que tiene muchas cosas dañinas, pero una de las cosas que hicieron fue incluir un instrumento, un artículo para que Saludgov no tenga que pagar los 1.4 billones de pesos que se robaron literalmente del sistema de salud, pero coinciden muchísimo. Pero bueno, hay una posición del Centro Democrático, acuerdos de paz no, Santos no, entre comillas, repito. Hay otra posición que es la de los partidos de la Unidad Nacional, que dicen acuerdos de paz sí, Santos también, les gusta el gobierno de Santos. Y hay una tercera posición que estamos esbozando, promoviendo desde el Polo Democrático Alternativo, que es acuerdos de paz sí, por las consideraciones que he dicho, gobierno de Santos no. Y vamos a seguir en la oposición, y esto no es una posición incoherente, yo creo que es lo más coherente, porque la única coincidencia que tenemos con Santos programáticamente es la negociación o la salida política al conflicto armado. Es la única. En el resto pues nos distanciamos y estamos en contradicción. Termino entonces invitándolos a que con mucho entusiasmo salgamos a promover el sí, a explicar en detalle, con todas las paciencia pedagógica, si se quiere, por qué es mejor que gane el sí a que gane el no, y además por una razón. Si gana el no, nos metemos en un periodo de incertidumbre que nadie sabe. Centro Democrático ha dicho que si gana el no, eso obligaría automáticamente a las FARC a cederle más cosas al Estado, por ejemplo. Y eso nadie lo sabe, o sea, perfectamente las FARC pueden decir, bueno, ganó el no, entonces nos devolvemos al monte y continuamos con todo este periodo. Entonces es mejor de una vez desarmar a las FARC. Tenemos la oportunidad perfecta para desarmar a las FARC y que termine ese conflicto que tanto daño le ha hecho al país, y entrar en un periodo donde va a ser mucho más fácil que la gente pueda sacar adelante sus reclamos y sus exigencias para un cambio profundamente democrático del país. Los invito entonces a que hagamos esa campaña, nos quedan pocos días.
Yo creo que vamos bien, las encuestas lo están señalando, creo que el 2 de octubre vamos a estar celebrando por una victoria masiva, pero hay que hacer un esfuerzo enorme en estos últimos días que nos quedan de campaña para que ese 2 de octubre podamos estar diciendo que por lo menos ese conflicto con las FARC desapareció y que van a desaparecer miles de fusiles que tanto daño le han hecho al país. Muchas gracias. Bueno, planteaba usted, el plebiscito y referéndum, yo creo que ya lo explicó muy bien el doctor Jesús Pérez. Usted planteaba dos cosas. Uno, bueno, no le creo a Santos. Yo tampoco, la verdad. Pero en los acuerdos, digamos el acuerdo final, frente a eso, el Estado colombiano, representado por Santos, va a tener que cumplir, sobre todo que no es difícil cumplir lo que se pactó en esos acuerdos. Y va a haber, se establecen unos protocolos y un comité de verificación con presencia de la ONU, otros países garantes, etcétera, para que se cumplan todos los acuerdos, para que ambas partes, no solamente el Estado y el gobierno, sino también las FARC cumplan esos acuerdos. Usted planteaba, me ponen entre el sí o el no. Sí, es que no hay, digamos, no hay tercera alternativa. Cada uno, pues... Sí, abstenerse. Bueno, sí, habría una alternativa que es abstenerse, que sería una forma de decir no en el fondo, ¿cierto? Porque la abstención es una forma también de participarse y decir que no. Ahora, que la preocupación dice que no quede como, si voto por sí, entonces quedo santista, si voto que no quedo respaldando Uribe, entonces plantea la abstención. Yo diría, y la invitación está esta, uno no queda como respaldando a Santos votando por el sí. Incluso, usted dice, bueno, ¿cómo hago? Entonces yo le digo, el 2 de octubre votar por el sí y el 3 de octubre seguir promoviendo las distintas actividades que estamos haciendo en oposición a Santos. Digamos, estamos promoviendo un paro nacional para finales de octubre, 20 o 25 de octubre, contra las políticas económicas y sociales de Juan Manuel Santos. Un paro al que estamos invitando a todos los sectores de la sociedad colombiana, al empresariado, a los trabajadores, a los campesinos, a todos para que manifestemos nuestro rechazo contra la política económica y social de Santos. ¿Cómo esto es hacer? Votar sí sin estar con Santos, votar sí y comenzar a preparar el paro nacional que queremos hacer a finales de octubre. Y esto me lo junto con un tema de las reformas. Planteaba usted que hace mucho tiempo se tienen que hacer las reformas. Lo que voy a decir no es una crítica al proceso. El objetivo del proceso no es hacer las reformas que tanto necesita el país. No, el objetivo del proceso era resolver el problema del conflicto, ¿cierto? Y como quedaron los acuerdos se resolvió. Pero no hay un cambio estructural, como consecuencia de esos acuerdos no hay un cambio estructural en el modelo político y económico del país. Incluso se habla mucho del tema del agro y lo pego con la pregunta también sobre la reforma agraria que se plantea. En los acuerdos de La Habana, por ejemplo, se dice que todas las medidas o políticas que hacen en el marco de ese acuerdo se harán en el marco de la globalización. ¿Qué quiere decir eso? Que se mantiene el mismo modelo económico que se ha impuesto en el agro en los últimos 25 años en Colombia, que es el modelo de los tratados de libre comercio, de la apertura económica, de que el Estado deje a su suerte a los productores, tanto a los pequeños como a los medianos, como también a los grandes. Entonces, pues no hay un cambio sustancial en eso. En lo que se enfoca el acuerdo es en el tema de las tierras. Entonces preguntaba si eso va a cambiar en algo la Constitución y tampoco. La Constitución dice en el artículo 64 que es deber del Estado garantizar el acceso progresivo a la tierra. Me sé eso prácticamente de memoria porque con el senador Robledo yo trabajé con él y redactamos la demanda con la que tumbamos la famosa ley Urrutia, que era con la que Santos le quería entregar los baldíos a las grandes corporaciones multinacionales. Entonces, ese artículo de la Constitución fue desarrollado por una ley que es la 160 del 94 y esa ley prácticamente dice lo mismo que ahora están diciendo los acuerdos de La Habana. ¿Qué dicen los acuerdos de La Habana? Que se va a hacer un fondo de tierras con 3 millones de hectáreas para ser repartida entre los campesinos que no tienen tierra y eso durante 10 años. O sea, si ustedes hacen las cuentas, que para cada año son 300.000 hectáreas de tierras que tienen que ir a ese fondo. ¿Cómo se va a nutrir ese fondo? Con varios instrumentos. Están los baldíos, que repito, ya lo contempla la ley 160. Es un mecanismo que se llama la compra directa de tierras por parte del Estado, que es un mecanismo que está en la ley 160. Está otro mecanismo que es
la expropiación de tierras no productivas, que está en la ley 160 de 1994, y la extinción de dominio de tierras que han estado en manos de la ilegalidad, no sé, las mafias, las grandes haciendas, no sé, narcotraficantes, etc. Todos esos 4 instrumentos se van a utilizar para nutrir ese fondo de tierras, pero repito, esos 4 instrumentos ya existen. Lo que se hace es como reforzar ese tipo de instrumentos para que tengan mayor aplicabilidad en lo que queda. Entonces no va a haber una gran reforma estructural ni de la política económica ni del modelo político que hay en el país, pero eso no es una crítica al proceso, porque el objetivo del proceso no era eso. El objetivo del proceso era terminar el conflicto. Ahora, va a haber un ambiente mucho más favorable para quienes creemos en verdaderas y profundas reformas, podamos luchar para que esas reformas salgan adelante, que también es muy positivo. Entonces, en ese sentido, pues Santos no va a hacer las reformas que necesita el país, va a continuar con su pésima política, pero pues vamos a tener mejores condiciones para luchar contra estas medidas. Un comentario, obviamente es mejor que haya un mecanismo para refrendar esos acuerdos, o sea, le da una legitimidad democrática y política, cosa que no sucedió con el otro proceso de paz. Estoy completamente de acuerdo, y esto ya es una cosa muy positiva de este proceso. Frente a las víctimas, pues las víctimas, en primer lugar, el primer derecho es a la verdad, o sea, a que conozcan los responsables directos de los daños que les fueron causados, a ellos o a un familiar o a un amigo y demás. Y como lo señalé, quien quiera acceder a la justicia transicional tiene que decir la verdad y tiene que reconocer ciertas cosas. Eso sería lo primero. Lo segundo, frente a la reparación. La reparación puede ser de 2 formas y se combinan en el acuerdo. Una es la reparación simbólica. Digamos, las armas esas que se van a destruir van a terminar convertidas en un momento, es una forma de reparación simbólica. Actos como el de pedir perdón públicamente, como el acto de estos días con las víctimas familiares de los diputados del Valle asesinados, es ese tipo de actos que llevan de manera simbólica a una reparación y también un mensaje al país, que es que quien comete este tipo de actos, pues tiene que reconocer esa culpabilidad. Pero también va a haber un fondo para la reparación, si se quiere, económica de las víctimas. Se va a seguir aplicando la política de reparación de las víctimas, que es la ley de víctimas, tiene pues con algunas falencias, pero se va a seguir aplicando, y ese fondo se va a nutrir con los recursos a las FARC. Entonces dicen no, que los están escondiendo, que los están en los paraísos fiscales y demás. Pues hay unos mecanismos de la Fiscalía para tratar de llegar a ese tipo de recursos, y el que no entregue los recursos, o sea, el que esconda recursos o bienes patrimoniales y no los meta dentro del proceso, también va a perder los distintos beneficios de la justicia transicional. Entonces ahí también va a haber. Y una cosa muy importante también para las víctimas, que a veces uno no se resalta mucho, es el derecho a la no repetición. O sea, que quien fue víctima de una determinada actuación, pues no vuelva a ser víctima de esa determinada actuación por parte del mismo victimario, y eso está garantizado con el desarme y con el hecho de que las FARC desaparezcan como organización armada. Entonces también en ese sentido se respetaría ese derecho. Hay un problema grande y una preocupación grande, es cómo se protege a defensores de derechos humanos, a dirigentes en distintas zonas del país, sobre todo las más apartadas. Pues ese va a ser uno de los principales retos. O sea, que no ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió con la Unión Patriótica. Entonces, bueno, el desarme ayuda a eso, ¿cierto? Que no haya combinación de las formas de lucha ayuda, pero el Estado va a tener que, dentro de su política de seguridad, y como va a tener que cambiar de enfoque, esa política de seguridad va a tener que tener como prioridad garantizar la vida y los derechos de los líderes, sobre todo en los territorios más apartados. En los últimos días han ocurrido hechos de violencia que son bastante preocupantes, pero es el Estado el que tiene que ser presencia y tiene que garantizar la vida de esas personas. Solo lo puede hacer el Estado, ¿cierto? Y un punto importante es que el Estado o agentes del Estado pues no sigan aliándose con quienes están detrás de esos delitos. Y yo creo que este proceso también lleva a eso. Incluso algo que no dije, pero que también es importante, es que la justicia transicional se le aplica a todos, o sea, a las FARC, a agentes del Estado, miembros de la fuerza pública y a civiles que con ocasión del conflicto incurrieron en algunos de estos delitos. El 2 de octubre usted va a ir a la urna
y va a votar si le parece que son convenientes y correctos los acuerdos. Es lo que se va a votar, ya que después los incumplan es otra cosa distinta. Si es que se incumplen, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Pérez, que lo más probable es que lo que cumplan, pero lo que uno va a votar es si le gustan y está de acuerdo con el acuerdo final, que es finalmente eso. Bueno, a todos, les damos mil gracias, ya me están un poco también haciendo caras de que